¿Te has preguntado alguna vez cómo un diminuto colibrí puede recorrer cientos de kilómetros, desafiando tormentas y vastos océanos para llegar a su destino? ¿O cómo un imponente halcón peregrino, capaz de alcanzar velocidades asombrosas, encuentra el camino de regreso a su hogar ancestral? Las aves migratorias, esos intrépidos viajeros del aire, nos ofrecen un espectáculo natural sin igual, una lección de supervivencia y adaptación que desvela los misterios de la naturaleza. Descubre los secretos de estos fascinantes animales, desentrañando las complejas estrategias que les permiten realizar estos extraordinarios viajes. Aprenderás sobre sus sorprendentes adaptaciones físicas, las intrincadas rutas que siguen y los misteriosos mecanismos de orientación que les guían a través del mundo. Imagina la precisión de un colibrí zumbando entre las flores tropicales, o la majestuosidad de una bandada de grullas surcando los cielos. Prepárate para un viaje fascinante, un viaje a través de la asombrosa migración de las aves, donde la ciencia y la naturaleza se entrelazan en una sinfonía de adaptación y supervivencia. Este conocimiento no solo te cautivará, sino que te permitirá apreciar aún más la belleza y la complejidad del mundo animal. Más allá de la simple observación, este conocimiento te proporcionará una perspectiva única sobre la importancia de la conservación. Entender las rutas migratorias, los desafíos que enfrentan y las amenazas que les acechan, te permitirá comprender la necesidad de proteger estos ecosistemas vitales. Imagina la profunda conexión que se establece al comprender la historia de un ave que, guiada por un instinto ancestral, emprende un viaje que la lleva a través de paisajes extraordinarios. Aprenderás sobre las paradas estratégicas, la comunicación entre las aves y la asombrosa sincronización que se requiere para estos viajes, lo que te permitirá conectar con la belleza de la naturaleza de una forma completamente nueva. Descubre cómo la migración es una demostración de la resiliencia de la vida, un ejemplo de cómo las especies han evolucionado para adaptarse a los desafíos del mundo. No te limites a contemplar estas maravillas. Conocer los factores que influyen en la migración, desde el cambio climático hasta la destrucción de hábitats, te proporcionará una comprensión más profunda de la necesidad de la conservación. Imagina la satisfacción de poder explicar a otros la importancia de proteger estas rutas migratorias, de cómo la pérdida de un solo ecosistema puede afectar a miles de aves. Aprenderás sobre las diferentes especies migratorias, sus peculiaridades y las estrategias únicas que emplean para sobrevivir. Descubre las fascinantes adaptaciones que les permiten superar las dificultades del viaje, como el desarrollo de músculos fuertes, el almacenamiento de energía o la capacidad de orientación excepcional. Este conocimiento no solo te permitirá apreciar la grandeza de la naturaleza, sino que te proporcionará las herramientas para comprender y defender la conservación de estos increíbles animales. Esta exploración te permitirá apreciar la profunda interconexión entre las especies y su entorno. Imagina el impacto que tiene la migración en los ecosistemas, cómo las aves actúan como agentes de dispersión de semillas y cómo su presencia contribuye al equilibrio de la naturaleza. Más allá de la fascinación por la migración en sí, te proporcionará una perspectiva sobre la importancia de la investigación científica y la conservación de la biodiversidad. Aprenderás a identificar las señales de advertencia de la pérdida de hábitats y comprenderás la necesidad de proteger estos lugares vitales para la supervivencia de las aves. Descubre cómo tu conocimiento puede inspirar acciones concretas para contribuir a la conservación de las aves migratorias. Conocerás las organizaciones que trabajan para proteger estas especies y las maneras en que puedes apoyar sus esfuerzos. La información que obtendrás te permitirá ser un agente activo en la defensa de la naturaleza. El mundo animal nos regala una miríada de maravillas, cada especie con sus propias historias y adaptaciones únicas. Dentro de esta fascinante diversidad, las aves migratorias destacan por su asombrosa capacidad de recorrer vastas distancias, desafiando las inclemencias del tiempo y los peligros del camino. Este fenómeno, más allá de una simple travesía, representa un intrincado baile de la naturaleza, un testimonio de la evolución y la resiliencia de la vida. Entender la migración de las aves es fundamental para apreciar la complejidad de los ecosistemas
y la interconexión entre las diferentes especies. Piensa en las grullas que, en formación perfecta, surcan los cielos, guiadas por un instinto ancestral que les indica el camino a través de continentes. Este viaje, a menudo de miles de kilómetros, no es casualidad, sino un proceso vital para su supervivencia. La migración se relaciona directamente con la disponibilidad de alimento, los ciclos estacionales y la necesidad de reproducirse en ambientes óptimos. La comprensión de este proceso nos permite valorar la importancia de las rutas migratorias y los ecosistemas que las albergan. En el contexto actual, la migración de las aves se enfrenta a numerosos desafíos: la pérdida de hábitats, la fragmentación de sus rutas migratorias, la contaminación ambiental y el cambio climático representan amenazas directas para la supervivencia de estas intrépidas criaturas. Imagine un ave que, siguiendo su instinto ancestral, se encuentra con un paisaje alterado, un hábitat destruido, un obstáculo insalvable. Estas dificultades, a menudo invisibles para el ojo humano, pueden tener un impacto devastador en las poblaciones de aves migratorias. La fragmentación de los ecosistemas, causada por la expansión humana y la actividad industrial, ha creado barreras en sus rutas, interrumpiendo su viaje y amenazando su supervivencia. Para comprender la migración, es crucial entender los factores que la impulsan: la disponibilidad de alimento en diferentes estaciones, la necesidad de encontrar lugares seguros para reproducirse y criar a sus crías, y la búsqueda de ambientes más cálidos o frescos, son elementos clave que impulsan estas travesías. Estas aves, a través de la evolución, han desarrollado estrategias sorprendentes para superar los desafíos, como la capacidad de orientación, el almacenamiento de energía y la comunicación entre individuos. Entender estos mecanismos nos permite apreciar la asombrosa complejidad de la naturaleza. Además, la migración de las aves está intrínsecamente ligada a la salud de los ecosistemas. Las aves actúan como indicadores de la salud ambiental, reflejando las condiciones de los hábitats que transitan. Su presencia o ausencia puede revelar problemas como la contaminación del agua o la degradación del suelo. En resumen, estudiar la migración de las aves nos permite comprender mejor la dinámica de los ecosistemas y la necesidad de su protección. A través de la observación y el estudio, podemos identificar las amenazas y desarrollar estrategias para garantizar la supervivencia de estas fascinantes criaturas. Descubre los asombrosos viajes de las aves migratorias. Suscríbete a nuestro canal para más curiosidades y únete a la conversación. Comparte tus comentarios y preguntas. Tu opinión es crucial para continuar aprendiendo sobre estas fascinantes criaturas. Juntos, protejamos su futuro. Para comprender a las aves migratorias y su asombroso viaje a través del mundo, es fundamental abordar sus estrategias de supervivencia y las complejidades de sus rutas. Imagina un pequeño colibrí que recorre cientos de kilómetros, enfrentando tormentas y vastos desiertos. Este viaje, impulsado por un complejo mecanismo, requiere una profunda comprensión de las adaptaciones evolutivas de estas criaturas. Uno de los primeros pasos para comprender a las aves migratorias es identificar las motivaciones detrás de sus viajes. La búsqueda de alimento, la reproducción y la necesidad de ambientes óptimos son factores clave. Por ejemplo, las aves que se alimentan de insectos en primavera migran a regiones donde estos son abundantes. La disponibilidad de alimento es un factor determinante en su ruta, y entender estos patrones permite predecir sus movimientos. Esto nos lleva a la importancia de los ecosistemas. ¿Qué sucede cuando estos se ven alterados o destruidos? La pérdida de hábitats de alimentación o reproducción afecta directamente sus posibilidades de supervivencia. Las rutas migratorias son un mapa fascinante de la naturaleza. Observar las rutas de las aves, sus paradas estratégicas y las adaptaciones que emplean para recorrer largas distancias es clave para entender su comportamiento. Por ejemplo, las golondrinas siguen patrones predecibles, usando la posición del sol y las estrellas para orientarse. Conocer estas estrategias de orientación es esencial para comprender su capacidad de navegación. Pero, ¿qué ocurre cuando estas rutas se ven interrumpidas? La construcción de infraestructuras, la deforestación o la contaminación pueden crear barreras en sus viajes.
afectando su supervivencia. Aprender sobre las aves migratorias también implica entender las amenazas que enfrentan. El cambio climático, la pérdida de hábitats y la contaminación son factores que alteran sus rutas y amenazan sus poblaciones. Las aves migratorias son indicadores de la salud de los ecosistemas, y la disminución de sus poblaciones puede ser un síntoma de problemas ambientales. ¿Qué podemos hacer para ayudar? La conservación de los hábitats de alimentación y reproducción es crucial. Apoyar a las organizaciones que trabajan para proteger las rutas migratorias y reducir la contaminación es un paso fundamental. La concienciación pública es clave para lograr un cambio. Finalmente, comprender las aves migratorias nos invita a reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad y la interconexión entre las especies. Las aves migratorias son parte de un ecosistema complejo, y su bienestar está directamente relacionado con la salud de todo el entorno. Al aprender sobre estas aves, no solo estamos conociendo a una especie, sino que estamos explorando la complejidad de la vida en la Tierra, desde la observación de sus comportamientos hasta la participación en iniciativas de conservación. Cada acción cuenta para asegurar su futuro. Este conocimiento nos permite comprender mejor nuestro lugar en el mundo y la necesidad de proteger la biodiversidad. El punto de inflexión en la comprensión de las aves migratorias no reside en un descubrimiento científico aislado, sino en la creciente evidencia de la crisis que enfrentan estas intrépidas viajeras. No se trata de una amenaza lejana, sino de una realidad tangible que nos obliga a actuar de inmediato. La pérdida de hábitats, el cambio climático y la fragmentación de las rutas migratorias están convergiendo para crear una tormenta perfecta que amenaza la supervivencia de innumerables especies. Imagina una bandada de grullas siguiendo su ancestral ruta migratoria que se encuentra con una barrera imponente, una autopista recién construida, cortando su camino milenario. Este escenario, aunque dramático, es cada vez más común. La expansión humana y la actividad industrial están creando barreras físicas que interrumpen las rutas migratorias, aislando poblaciones y dificultando la reproducción. Este no es un problema aislado, es un patrón que se repite en todo el mundo, afectando a especies de aves que dependen de ecosistemas intactos para su supervivencia. Consideremos el impacto del cambio climático. Las alteraciones en los patrones climáticos están afectando la disponibilidad de alimento, la reproducción y la migración en sí misma. Un cambio en la temperatura puede modificar el ciclo de aparición de las presas de un ave migratoria, lo que a su vez afecta su capacidad para alimentar a sus crías. Los desastres naturales, cada vez más frecuentes e intensos, también representan una amenaza directa para las aves durante su viaje. Un huracán, una tormenta de nieve o una sequía pueden devastar poblaciones enteras, dejando a miles de aves sin refugio ni alimento. La contaminación ambiental es otro factor clave. La polución del aire, el agua y el suelo afecta directamente la salud de las aves migratorias. Los contaminantes pueden acumularse en sus cuerpos, afectando su capacidad reproductiva y su resistencia a las enfermedades. Además, la contaminación lumínica puede desorientar a las aves durante su viaje nocturno, dificultando su orientación y aumentando su vulnerabilidad. Esta compleja interacción de factores nos lleva a un punto crítico: la necesidad de actuar de inmediato para mitigar estos efectos. El problema no se limita a las barreras físicas o a los cambios climáticos. La pérdida de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas y la fragmentación de las poblaciones son elementos interconectados que amenazan la supervivencia de las aves migratorias. En última instancia, la pérdida de estas especies tiene consecuencias para todo el ecosistema, impactando la cadena alimentaria y el equilibrio natural. La necesidad de actuar de forma coordinada y con urgencia es clara. El futuro de estas increíbles aves y el equilibrio de la naturaleza depende de nuestra capacidad de respuesta. La pregunta no es si podemos, sino cómo lo haremos. Para comprender a las aves migratorias y su asombroso viaje, debemos primero desentrañar los mecanismos que las impulsan. La migración no es un simple desplazamiento, sino un complejo proceso impulsado por una serie de factores interconectados. Empecemos por el instinto migratorio,
un programa innato que guía a estas aves a través de vastas distancias. Este instinto, heredado a través de generaciones, está ligado a la necesidad de encontrar recursos esenciales para la supervivencia. Las aves migratorias, a diferencia de las residentes, necesitan desplazarse para aprovechar la disponibilidad estacional de alimento. Por ejemplo, las golondrinas en primavera migran a regiones donde abundan los insectos, cruciales para su alimentación y la alimentación de sus polluelos. Este ciclo migratorio se repite año tras año, siguiendo patrones geográficos bien definidos. La orientación es otro pilar fundamental en el viaje de las aves migratorias. Estas aves utilizan una variedad de estrategias para navegar por el mundo. Muchas se guían por la posición del sol y las estrellas, adaptando su rumbo según la hora del día y la constelación visible. Estudios científicos han demostrado que las aves poseen una especie de brújula interna, respondiendo a los campos magnéticos de la Tierra. Este sistema de navegación, aparentemente simple, es una maravilla de la biología, permitiendo a las aves recorrer miles de kilómetros con una precisión asombrosa. Las adaptaciones físicas también juegan un papel crucial. Las aves migratorias han desarrollado características únicas para facilitar sus viajes. Alas largas y estrechas, ideales para el vuelo a largas distancias, son comunes en especies migratorias. Además, su estructura ósea es liviana, optimizando la eficiencia del vuelo. El almacenamiento de grasa también es esencial para obtener energía durante el largo viaje, permitiéndoles recorrer distancias sin detenerse. Estas adaptaciones físicas son un testimonio de la evolución y la adaptación de estas aves a su estilo de vida. La comunicación entre las aves es esencial para el éxito de la migración. Las aves se comunican a través de señales visuales, como la formación en V de las grullas, que facilita el vuelo y la orientación. También utilizan sonidos, cantos y llamadas específicos para coordinarse durante el viaje. La comunicación, en su forma más compleja, permite a las aves mantener la cohesión del grupo, compartir información sobre las rutas y las condiciones ambientales, y facilitar el movimiento de la bandada. Por último, el conocimiento de las rutas migratorias es fundamental para comprender el viaje. Estas rutas, establecidas a lo largo de generaciones, reflejan las condiciones ambientales y la disponibilidad de recursos. Las paradas en las rutas migratorias, como los lagos o las zonas costeras, son esenciales para el descanso y la alimentación de las aves. La comprensión de estas rutas nos permite apreciar la interconexión entre las aves y su entorno y la necesidad de proteger estos ecosistemas cruciales. Entender las aves migratorias implica no solo comprender su biología, sino también sus desafíos y las estrategias para preservarlos. La fragmentación de los hábitats, causada por la expansión humana, es un obstáculo crucial. Imagina una bandada de aves que, siguiendo su ruta ancestral, se encuentra con una carretera que divide su territorio, separando a las familias y dificultando la migración. Esta fragmentación afecta la disponibilidad de recursos y las oportunidades de reproducción, poniendo en peligro la continuidad de la especie. Una solución práctica para mitigar este problema es la creación de corredores ecológicos. Estos corredores son zonas de vegetación o pasajes seguros que conectan diferentes hábitats, permitiendo a las aves continuar sus rutas migratorias sin interrupciones. Un ejemplo exitoso son los puentes o túneles construidos sobre carreteras, diseñados para permitir el paso seguro de las aves. Estos proyectos, a menudo en colaboración con gobiernos y organizaciones ambientales, representan un ejemplo concreto de cómo la intervención humana puede ser beneficiosa para la preservación de las aves. Otro desafío importante es la contaminación. La contaminación lumínica, por ejemplo, puede desorientar a las aves nocturnas, dificultando su navegación y aumentando su vulnerabilidad. Para mitigar este problema, se pueden implementar medidas como la reducción de la iluminación artificial en áreas estratégicas de las rutas migratorias, la implementación de luces de bajo impacto lumínico o la regulación de horarios de iluminación puede minimizar el impacto negativo en las aves. El cambio climático es un desafío aún mayor. Los cambios en los patrones climáticos, como la alteración de los ciclos de migración, la escasez de alimento o la aparición de eventos climáticos extremos,
afectan la supervivencia de las aves. Una estrategia para enfrentar este desafío es la protección de los hábitats críticos, asegurando la disponibilidad de agua y alimento en las zonas de parada. Además, la investigación científica sobre los efectos del cambio climático en las aves migratorias es crucial para desarrollar estrategias de adaptación. La conservación de las zonas de reproducción y crianza es fundamental. La destrucción de estos lugares afecta directamente la supervivencia de las aves. La creación de santuarios o áreas protegidas en estos sitios cruciales puede garantizar la continuidad de las poblaciones. Esto implica la colaboración con las comunidades locales, educándolas sobre la importancia de la conservación y promoviendo prácticas sostenibles. En resumen, abordar los desafíos que enfrentan las aves migratorias requiere una combinación de soluciones prácticas y estrategias a largo plazo. La creación de corredores ecológicos, la reducción de la contaminación, la protección de los hábitats críticos y la colaboración con las comunidades locales son pasos clave para asegurar el futuro de estas fascinantes criaturas. La investigación científica juega un papel fundamental para comprender y predecir los efectos del cambio climático, permitiendo la implementación de estrategias adaptativas. Profundizar en el estudio de las aves migratorias nos lleva a estrategias más avanzadas, enfocadas en la comprensión profunda de sus comportamientos y las complejas interacciones con su entorno. Uno de estos enfoques es el uso de la tecnología para monitorear sus rutas y movimientos. Los dispositivos de seguimiento por satélite, por ejemplo, permiten a los científicos rastrear los desplazamientos de las aves en tiempo real, proporcionando datos valiosos sobre sus paradas, sus rutas y sus patrones migratorios. Este tipo de tecnología no solo nos ayuda a comprender sus movimientos, sino que también nos permite identificar posibles amenazas o áreas críticas que requieren protección. Otro aspecto crucial es la investigación sobre la conectividad de las poblaciones. Los estudios demuestran que la fragmentación de las poblaciones migratorias puede afectar la diversidad genética y la capacidad de adaptación a los cambios ambientales. Identificar las áreas de conectividad crítica entre las diferentes poblaciones es fundamental para implementar estrategias de conservación efectivas. La protección de estas zonas estratégicas, como los lugares de reproducción o las áreas de descanso, se convierte en una prioridad para asegurar la supervivencia de las especies. La colaboración internacional es esencial para abordar los desafíos que enfrentan las aves migratorias. Las rutas migratorias a menudo atraviesan fronteras nacionales, lo que requiere un esfuerzo coordinado entre países para la conservación. Organizaciones internacionales como la BirdLife International juegan un papel fundamental en la coordinación de esfuerzos de conservación a nivel global. Estos esfuerzos transnacionales son vitales para la protección de las rutas migratorias y la implementación de estrategias comunes para la conservación. Un ejemplo paradigmático de la importancia de la colaboración internacional es el caso de la avutarda común. Esta especie, con rutas migratorias que cruzan varios países europeos, se enfrenta a la fragmentación de sus hábitats y a la pérdida de áreas de alimentación. La colaboración entre los gobiernos y las organizaciones locales ha permitido la creación de reservas naturales y la implementación de planes de gestión que han ayudado a estabilizar la población. Otro caso ilustrativo es el del halcón peregrino. La implementación de programas de conservación enfocados en la protección de sus zonas de anidación y la reducción de la contaminación ha permitido la recuperación de la población de esta especie emblemática. Estos ejemplos demuestran que la aplicación de estrategias específicas y la colaboración entre distintos actores son cruciales para la conservación de las aves migratorias. En resumen, la comprensión de las aves migratorias exige un enfoque multifacético que incluya la tecnología, la investigación de la conectividad de las poblaciones, la colaboración internacional y la implementación de estrategias específicas. El estudio de casos concretos, como el de la avutarda o el halcón peregrino, demuestra la efectividad de estas estrategias en la recuperación y preservación de las especies. Estos ejemplos nos llevan a la conclusión de que la conservación de las aves migratorias no es solo una cuestión ambiental,
sino una necesidad global que requiere la participación activa de todos. Profundizar en el conocimiento de las aves migratorias requiere recurrir a datos científicos y estudios de expertos. La investigación ha demostrado la profunda interconexión entre estos viajeros aéreos y la salud de los ecosistemas. Un estudio publicado en la revista Conservation Biology analizó la relación entre la fragmentación de los hábitats y la disminución de las poblaciones de aves migratorias en el este de Europa, revelando una correlación directa entre la pérdida de áreas de alimentación y reproducción y la disminución de las poblaciones. Este tipo de investigación científica nos permite entender las consecuencias prácticas de la pérdida de biodiversidad. La desaparición de una especie migratoria no es un evento aislado, sino que tiene un efecto dominó en la cadena alimentaria y el equilibrio del ecosistema. Por ejemplo, la disminución de las poblaciones de golondrinas, que se alimentan de insectos, puede tener un impacto directo en las poblaciones de estos insectos y, en consecuencia, en otras especies que dependen de ellos. Datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, muestran una tendencia preocupante. Muchas especies de aves migratorias se encuentran en peligro o amenazadas. La pérdida de hábitats, el cambio climático y la fragmentación de las rutas migratorias son los principales factores que contribuyen a esta situación. Estos datos no son meramente estadísticas, representan la realidad de la crisis que enfrentan estas aves. Consideremos el caso del halcón peregrino. Aunque su población se ha recuperado en gran parte gracias a la prohibición de pesticidas, la fragmentación de sus zonas de anidación sigue siendo un problema. La investigación ha demostrado que la pérdida de sitios de anidación adecuados limita la reproducción y el crecimiento de las poblaciones. Este ejemplo nos muestra la complejidad de los factores que influyen en la supervivencia de las aves migratorias y la necesidad de un enfoque multifacético para su conservación. Un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, destaca la importancia de la agricultura sostenible en la preservación de las rutas migratorias. La investigación demuestra que la agricultura intensiva y la pérdida de biodiversidad en las áreas de alimentación afectan la disponibilidad de recursos para las aves. La implementación de prácticas agrícolas sostenibles, como la diversificación de cultivos y la protección de los hábitats, puede contribuir significativamente a la preservación de las rutas migratorias. En resumen, la evidencia científica disponible nos proporciona una imagen clara de la situación de las aves migratorias. Los datos, estudios y análisis de expertos demuestran la importancia crítica de comprender y abordar los desafíos que enfrentan. La pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la fragmentación de las rutas migratorias son amenazas reales que requieren una respuesta urgente y coordinada para asegurar el futuro de estas increíbles criaturas. El conocimiento científico nos proporciona las herramientas para actuar de manera informada y efectiva. Llegados a este punto, es fundamental que reflexionemos sobre las implicaciones prácticas de todo lo que hemos aprendido. ¿Qué podemos hacer, como individuos y como sociedad, para proteger a estas fascinantes criaturas que realizan viajes tan extraordinarios? No se trata solo de conocimiento teórico, sino de acciones concretas que pueden marcar la diferencia. Imagina que eres un ornitólogo que estudia las rutas migratorias de las grullas. Tus investigaciones te muestran que una nueva carretera está fragmentando su territorio, interrumpiendo sus rutas tradicionales. ¿Qué harías? Probablemente te pondrías en contacto con las autoridades locales para proponer alternativas, como la creación de pasos elevados o túneles para las aves. Este ejemplo sencillo ilustra cómo la información científica puede traducirse en soluciones prácticas. Una pregunta común es, ¿cómo puedo ayudar personalmente? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Apoyar a organizaciones dedicadas a la conservación de aves migratorias es un paso crucial. Donar, participar en voluntariados o simplemente difundir información sobre la importancia de su protección puede tener un impacto significativo. Piensa en la cantidad de personas que podrían ser sensibilizadas con una simple publicación en redes sociales. Otra duda frecuente es, ¿qué podemos hacer para frenar el cambio climático? La verdad es que la situación requiere un esfuerzo colectivo. Reducir nuestra huella de carbono,
Apoyar políticas ambientales y promover la sostenibilidad en nuestra vida diaria son pasos importantes. Recuerda que cada pequeña acción suma, y para las aves migratorias, cada acción cuenta. ¿Y qué pasa con las rutas migratorias que atraviesan varios países? La colaboración internacional es clave. Organizaciones como BirdLife International trabajan precisamente para conectar a los gobiernos y las comunidades locales en un esfuerzo coordinado para la protección de estas rutas. Son redes de colaboración que comparten información, recursos y estrategias para la conservación. En resumen, la comprensión de las aves migratorias no es un fin en sí mismo, sino un punto de partida para la acción. La investigación, la colaboración y la concienciación pública son esenciales para asegurar un futuro para estos increíbles viajeros. No se trata de un problema lejano, sino de un desafío presente que requiere una respuesta inmediata y colectiva. Cada uno de nosotros puede contribuir a la protección de estas especies y, con ello, a la preservación de la biodiversidad de nuestro planeta. Hemos recorrido un fascinante viaje a través del mundo de las aves migratorias, descubriendo la complejidad de sus increíbles viajes y los desafíos que enfrentan. Recapitulando, hemos aprendido sobre la importancia del instinto migratorio, las complejas estrategias de orientación, las adaptaciones físicas y la crucial comunicación entre estas aves. Hemos visto cómo la fragmentación de los hábitats, el cambio climático y la contaminación representan amenazas directas a su supervivencia. Más allá de la fascinación por la biología de estas aves, hemos comprendido las implicaciones prácticas de su conservación. La pérdida de estas especies tiene un efecto dominó en los ecosistemas, impactando la cadena alimentaria y el equilibrio natural. La desaparición de una especie migratoria no es un evento aislado, sino una señal de alarma sobre la salud de nuestro planeta. Imagina un mundo sin las majestuosas formaciones de grullas surcando los cielos, o el zumbido de los colibríes entre las flores. Esta visión nos obliga a actuar. Ahora, ¿qué podemos hacer para transformar esta comprensión en acciones concretas? En primer lugar, debemos apoyar a las organizaciones dedicadas a la conservación de las aves migratorias. Donaciones, voluntariado o simplemente difundir información son acciones valiosas que pueden marcar la diferencia. Cada pequeña contribución suma. En segundo lugar, debemos fomentar la concienciación pública sobre la importancia de la protección de sus hábitats. Compartir información, participar en discusiones y apoyar políticas ambientales son pasos cruciales. Además, la investigación científica juega un papel fundamental. Apoyar la investigación sobre las aves migratorias y sus rutas nos permite entender mejor sus necesidades y desarrollar estrategias de conservación más efectivas. La tecnología, como el uso de dispositivos de seguimiento, es una herramienta poderosa para monitorear sus movimientos e identificar áreas críticas que requieren protección. Estos datos nos permiten actuar con conocimiento y precisión. Finalmente, debemos promover la sostenibilidad en nuestras propias vidas, reducir nuestro impacto ambiental, apoyar prácticas agrícolas sostenibles y optar por opciones de transporte más ecológicas son acciones individuales que, sumadas, pueden tener un gran impacto. Desde el consumo responsable hasta el apoyo a políticas ambientales, cada elección que hacemos tiene consecuencias. En conclusión, comprender las aves migratorias es comprender la importancia de la conservación de la biodiversidad. Aplicando los conocimientos adquiridos, podemos actuar con propósito para asegurar el futuro de estos fascinantes viajeros aéreos. Únete a la conversación, comparte este conocimiento y únete a la lucha por su preservación. Tu participación es fundamental. Mirando hacia atrás en este viaje a través del mundo de las aves migratorias, nos encontramos con una profunda reflexión: la interconexión de la vida en la Tierra. Estas aves, con sus intrincados viajes, nos muestran la delicada red que conecta todos los ecosistemas. Cada ave, con su migración, es un testimonio de la resiliencia de la vida, un ejemplo de adaptación y supervivencia. Su viaje, a menudo de miles de kilómetros, nos recuerda la necesidad de valorar la belleza y la complejidad de la naturaleza. Cada parada en su ruta
Cada ajuste en su vuelo, cada interacción con su entorno, es un testimonio de la sabiduría de la evolución. Su instinto, su capacidad de orientación y sus adaptaciones físicas son un faro de inspiración, un recordatorio de la asombrosa capacidad de la vida para prosperar en la diversidad. Más allá de la simple admiración, debemos preguntarnos, ¿qué podemos aprender de estas aves? Su capacidad de adaptación nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el medio ambiente. Su resiliencia nos recuerda la importancia de la colaboración y la acción. Su viaje, un viaje de supervivencia, es un llamado a la responsabilidad. La conservación de las aves migratorias no es solo una cuestión ambiental, es una cuestión ética. Es un compromiso con el futuro de nuestro planeta, con la preservación de la biodiversidad y con la continuidad de estos fascinantes viajes a través de los cielos. Al entender sus necesidades, podemos trabajar para proteger sus hábitats, sus rutas y su futuro. Piensa en las generaciones futuras que podrían admirar estas aves, maravillarse con sus vuelos y aprender de su increíble viaje. Nuestro papel es asegurar que ese futuro sea posible. La información que hemos compartido no es solo conocimiento, es una llamada a la acción. Ahora más que nunca, es crucial que apliquemos estos conocimientos y nos involucremos en la conservación de las aves migratorias. Explora más sobre las diferentes especies, sus rutas migratorias y los desafíos que enfrentan. Sigue aprendiendo, sigue cuestionando, sigue explorando. El mundo de las aves migratorias es un universo de conocimiento y posibilidades que esperan ser descubiertas. Tu participación, tu curiosidad, tu compromiso son cruciales para el futuro de estas increíbles criaturas.